el tema elegido es el expresionismo, por varias razones. Hace un tiempo me puse a pensar que esto sería interesante, armar una clase de cierre que nunca la hago, es la primera vez que lo hago, con todos los grupos de terror, los grupos de guión, los 400 y todo aquel amigo que haya pasado cerca mío en este año. Y primero se me ocurrió hacer esta clase, esta charla, después dije, bueno, ¿y de qué? ¿De qué podría hablar cuando los grupos son muy diversos? Cuando hay gente que me conoce del curso de terror, cuando hay gente que me conoce por ser profe de guión. Entonces busqué un tema que pueda ser abarcativo. Y el otro motivo por el cual elegí el expresionismo como tema de abordaje es también porque por muchas razones este año tuve que hablar mucho de este tema. Por razones que inclusive me exceden a mí. Fui convocado en algunas charlas sobre este tema y dije, bueno, vamos a cerrar con este tema que es el que vengo hablando desde el principio. Y creo también, y esto me dirán ustedes al final de la clase, que a pesar de que fue un movimiento que ya data de 100 años, mucho tiene que ver con lo que está pasando en la actualidad a nivel mundial y a nivel regional. Entonces podemos establecer también paralelismos con el presente inmediato, con lo que nos pasa ahora en nuestra percepción de la realidad, en la ficción, etcétera. Por eso no es un tema, si bien el enfoque que yo voy a hacer es un tema histórico, es un tema actual también. Primero voy a dar un poco de contexto. El expresionismo se da en la década del 20, principalmente en Alemania, como una de las variables de vanguardia europea frente a lo que fue la propuesta muy poderosa y hegemónica del cine norteamericano, el cine realista, lo que Noel Burch definió en su momento como modelo de representación institucional. El modelo de representación institucional, MRI, es un código que se estableció debido a la experiencia, a la propuesta de diferentes autores, que establece el lenguaje cinematográfico. Esto lo vemos por primera vez en El nacimiento de una nación de Griffith, de 1915. A partir de ahí, el cine parecía estar ya construido, ¿no? Un cine que demoró como 20 años en construir su lenguaje, parecía que ya estaba todo resuelto. Bueno, no. En Europa aparecen las vanguardias y entonces surge el surrealismo, surge el impresionismo francés, la escuela soviética de montaje y el expresionismo alemán. El expresionismo no es solamente cine. En Alemania ya desde la década del 10 se había manifestado el expresionismo en su vertiente literaria y pictórica, pero nunca fue muy popular hasta tanto llegó el cine. Surgen, como les decía, en el marco de la década del 20, pero comienzan un poco antes, como suele pasar con todos los periodos históricos. ¿En qué contexto histórico se da? Social, económico, cultural, bueno, en un contexto muy, muy pesimista. Pensemos que Alemania está en el momento de la preguerra o la entreguerra, luego de haber perdido la Primera Guerra Mundial, sumido en un caos social determinante, con una especie de revolución fallida que hubo de corte socialista en Alemania, que no llegó a ser una revolución, que propuso pero no lo fue. Es decir, no sucedió lo que sí sucedió en la Unión Soviética, y que llega a normalizarse de alguna manera a través de un gobierno republicano con una clave socialdemócrata, pero con mucha turbulencia, ¿no? En 1919 asesinan a Rosa Luxemburgo, por ejemplo, que era la que encarnaba las ideas socialistas más importantes en Alemania. En ese marco, en ese contexto, una población sumida en crisis económica, sumida en crisis cultural, en una inestabilidad institucional tremenda, es que surge el expresionismo. Y fue una época muy dura, pero también una época muy libre. Una época muy libre donde hubo muchos movimientos artísticos interesantísimos en todo el mundo, pero en Alemania se dieron
muchas libertades de tipo sexuales, culturales, artísticas, en términos también de género. Vamos a encontrar en el expresionismo, como en pocas otras experiencias, la presencia de la mujer en lugares importantes del arte. Entonces se combina, para no hacerla muy largo, porque no es una clase de historia, pero se combina un contexto muy complicado, complejo para la población, pero con una libertad artística interesante y con una especie de sentimiento de revolución que va a durar 2 segundos y se va a aplacar con el tiempo, lamentablemente, para la historia de Alemania. En ese contexto surge como un movimiento en el cine muy poderoso el expresionismo, que va a tener una línea argumental sobre todo anclada en el drama social, drama psicológico y con una estética fantástica. ¿Sí? Van a contar historias fantásticas, historias de locos, de vampiros, de asesinos. En ese contexto es que surge el expresionismo y va a durar hasta los años 30, inclusive un poquito más, pero en un estadio un poquito ya de transformación. El expresionismo es muy valioso por lo que fue y también por lo que dejó y cómo influenció el cine en todo el siglo XX. Piensen que ha moldeado el concepto de lo gótico, ha aportado algunos elementos que prácticamente definieron el cine negro, ha brindado mucho más que una estética para el primer cine de terror, mucho más. Ya lo voy a abordar en todo sentido ese aspecto. Es decir, es importante por lo que es y por lo que dejó, y por lo que sigue siendo de alguna manera. Eh, para que no sea tan grande, seleccioné 3 películas, fundamentalmente, algunos autores, porque la cosa es muy larga. Adrián, te pido disculpas y a los otros muchachos, voy a hacer primero toda una exposición y después habilito preguntas porque somos un montón y si no, nos vamos a ir por las ramas, no terminamos más. Lo que sí le pido es que se anoten todas las preguntas que quieran. Yo tengo todo el día libre. Así que la clase dura lo que ustedes quieran. Pero la dejamos para después las preguntas y por eso voy a hacer lo más cortito posible y así después nos metemos en el debate. Eh, la primera película expresionista es El estudiante de Praga de 1913, pero no es la más conocida. La más conocida es El gabinete del doctor Caligari. El gabinete del doctor Caligari es la película emblema del expresionismo, pero además también la que dio a conocer al mundo el expresionismo, porque fue una película que en Alemania tuvo éxito, pero tuvo más éxito afuera, sobre todo en Estados Unidos y en Francia. Eh, su director es Robert Wine, pero la cosa comenzó con Hans Janowitz y Karl Mayer, que fueron los autores del guión. Aparentemente, el checo Hans Janowitz, cuando era joven, fue a una feria y en esa feria eh, conoció una chica que persiguió por todos lados hasta que llegó a un lugar muy oscuro del cual salió un hombre aparentemente apurado y se dio a la fuga y nunca encontró a esa chica que la había deslumbrado con su mirada. Bueno, al otro día se enteró que esa chica había sido asesinada aparentemente por ese hombre que había visto fugarse. Y Karl Mayer, por su cuenta, en la época de la guerra, había sufrido mucho varios estudios de psicoanalistas que los habían mandado a él a psicoanalizarse mucho, entonces odiaba, detestaba a los psicoanalistas. De ahí, de esas dos mentes, es que surge el gabinete del doctor Caligari. Voy a poner un fragmento para entrar en clima y después sigo comentando algo de esta película. Voy a leer una síntesis porque probablemente algunos no la hayan visto y es interesante
entender cuál es la narración para meternos en el mundo, el espíritu del expresionismo. La narración está ubicada en una ciudad al norte de Alemania, aparentemente próxima a la frontera holandesa. Un día llega una feria a la ciudad con calecitas y numerosos espectáculos, entre los del doctor Caligari, fantasmagórico hombre de anteojos que presenta al sonámbulo, César. ¿Sí? Ahí tenemos dos personajes importantes. A fin de conseguir un permiso, Caligari va a la municipalidad, donde es altaneramente tratado por un funcionario arrogante. Al día siguiente, el funcionario aparece muerto en su habitación, lo que no es óbice para que la gente disfrute de la diversión de la feria. Junto con muchos curiosos, Francis, uno de los personajes protagónicos, y Alan, que son estudiantes, enamorados de Jane, entran en la tienda del doctor Caligari y ven a César salir lentamente de una caja vertical en forma de ataúd. Caligari anuncia al público impresionado que el sonámbulo contestará preguntas sobre el futuro. Alan, excitado, pregunta cuánto vivirá y César abre la boca y le dice hasta el alba. Por supuesto, al otro día aparece muerto. Bueno, siguen habiendo una serie de asesinatos que se le atribuyen al doctor Caligari, o en realidad a César, su sonámbulo, que Francis investiga hasta que es descubierto y huye Caligari o se refugia en un manicomio. Luego del ingreso al manicomio, Francis ingresa con las de autoridad y logra descubrir a este tirano, a este asesino, a este hipnotizador de sonámbulos, y supuestamente ahí terminaba la historia original, ¿sí? La que Carl Meyer y Hans Janowitz habían creado en un principio. Cuando la película es asignada a Robert Wine, el director de la misma, cambia el argumento y le encapsula en una especie de relato de un loco, ¿no? Si recuerdan, los que la vieron, al final aparece Francis y al principio aparece contando una historia y luego eh, lo vemos a Francis en el manicomio y todo esto ha sido producto de su locura. Este cambio que hubo del argumento es un cambio absolutamente en dirección contraria a lo que querían los autores. Los autores habían propuesto una historia que era realmente revolucionaria porque desafiaba a la autoridad poniéndola en un lugar de insanía, de locura, de autoritarismo descarnado y de impunidad. El doctor Caligari siempre se sale con las suyas. De hecho, en la historia original, esa historia encapsulada, el doctor Caligari es el director del manicomio. Es un lugar de autoridad. Por supuesto, el clima social de la época no permitió que la película continúe de esa manera, y Robert Wine, atendiendo un poco a los deseos masivos de un público y por cuestiones comerciales, termina encapsulando esta historia y haciéndolo parecer la alucinación de un loco. Bueno, hubo bastantes problemas entre los autores y Robert Wine, pero los autores no le dieron mucha bola, y esta es la versión que tenemos ahora. Ahora, cuando uno analiza un film que en principio era revolucionario porque desafiaba a la autoridad, porque ponía el lugar de la juventud, en el caso de Francis, como aquel que iba a cambiar esa autoridad autoritaria, em, ese germen de locura y de despotismo que había en las figuras o en las instituciones, termina siendo un argumento conformista, ¿no? Donde justamente em, esa intención que tiene Francis de descubrir y de plantear la deficiencia de la autoridad no es más que la visión de un loco, ¿sí? Em, la versión que quedó se parece más a ese encierro, a ese encapsulamiento que la sociedad alemana tenía en el individualismo debido a ese clima social que les contaba al principio. Eh, con ese contexto tan tremendo que vivía el pueblo alemán, no le quedó otra que resignarse
al individualismo, a los goces privados. De hecho, 10 años antes del expresionismo, las películas que estaban de moda en Alemania eran las películas de tipos sexuales. Y todo lo que tenía que ver con la realidad era dejada de lado. ¿Sí? Una visión más realista de la sociedad hubiera sido muy cruda, muy difícil para el pueblo alemán de asimilar. Entonces había un espíritu de evasión hacia lo sexual, de evasión hacia pasiones heréticas, hacia alucinaciones de locura, y eso dio mucho pasto al expresionismo, que como les contaba al principio, se centra en el drama psicológico y sobre todo en lo fantástico, ¿no? Se vuelve fantasía y deja de anclar en la realidad. Eh, todos las figuras de autoridad en la película del gabinete del doctor Caligari, como por ejemplo, primero el líder municipal, luego la policía, luego el propio doctor Caligari, son puestos en crisis, pero socavados por esta última vuelta que les contaba de encapsular todo en una fantasía, como diciendo, bueno, en realidad esto no es, sino más bien que lo imaginó alguien. Para entender el expresionismo, y en esta película se ve muy claramente, tenemos que entender cuestiones que tienen que ver con el espacio y la luz. El espacio es fundamental porque no es un espacio normal, no es un espacio realista, sino más bien un espacio geométrico y abstracto. ¿Sí? No responde a la perspectiva más común. Cuando vemos el gabinete del doctor Caligari, de hecho, los fondos son telones, son telas pintadas, son imágenes creadas por artistas expresionistas. Y esto responde a un concepto que se acuñó en el cine de ese entonces que tiene que ver con el constructivismo de estudios. ¿Qué significa esto? Bueno, una especie de coordinación fabulosa entre escenografía, fotografía, iluminación, actuación, dirección, puesta en escena para que todo esté construido como si fuera un cuadro. Además, afectado por todas las vertientes artísticas de la época que eran todas abstractas. ¿Sí? El arte abstracto comienza, digamos, por ese entonces. Entonces, el cine expresionista va a dejar los espacios naturales, muchas veces dejar los espacios exteriores también, todo lo va a construir dentro de los estudios, para dedicarse a espacios artificiales, abstractos, y sobre todo que representen simbólicamente el estado anímico de los personajes. Vamos a encontrar muy a menudo espirales, círculos y todo tipo de símbolos que expresan, en muchos casos, la asfixia psicológica que tienen los personajes, los traumas, las debilidades en su código ético, ¿sí? Y eso lo vamos a ver en el espacio. No es que lo vamos a ver simplemente en la actitud o en el rostro o en los gestos de los actores, sino que también lo vamos a ver plasmado en el afuera. Y por eso es que se llama expresionismo, ¿no? Porque hay una expresión que se materializa en el espacio de todo lo que sucede adentro. Entonces, en ese sentido, el expresionismo es dual. Lo que importa es lo que está dentro, pero todo lo que está dentro lo vemos en el afuera. Es decir, cuando nosotros vemos el contexto de la historia, en el caso del gabinete del doctor Caligari, lo vamos a ver en otras películas también, lo que interesa mucho más que el marco o el contexto donde se da la historia es lo que le pasa a los personajes hacia adentro. La angustia, los traumas, las debilidades, eh, todo lo que es sensorial y anímico. Y todo eso se va a manifestar en el afuera, a través del espacio, a través de los símbolos, a través de una figura que en narrativa llamamos indicios, que tiene que ver con lo que en cualquier historia se aporta, se brinda como información al espectador, pero que no tiene que ver con lo narrativo. Es decir, no es una acción, no es algo que sucede, sino que es algo que está ahí, como un símbolo, como algo que perdura en la puesta en escena, a veces en la escenografía, en los colores, en la caracterización de los personajes, en la utilización de la luz, y que sirve para expresar sensaciones.
Entonces, en ese sentido, el expresionismo nos va a brindar una serie de espacios, todos simbólicos. Cuando el espacio es un espacio de opresión, donde los personajes no entran, por ejemplo, esto lo vemos en la escena donde el gabinete del doctor Caligari va a la municipalidad y los empleados públicos están como encerrados en gabinetes. Encerrados literal, ¿eh? Tienen el techo puesto en la cabeza. Entonces, ¿eso qué nos dice? Nos está hablando de las relaciones de poder, del trabajo, de la opresión del sistema y todo lo que se les pueda ocurrir. No se nos dice. Nadie de los personajes dice, che, qué mal que me siento acá oprimido. No, lo vemos. Es un aporte del expresionismo al arte y al cine, porque esa concepción, ese tratamiento de los espacios, no era habitual en el cine por aquel entonces. Entonces, el espacio es vital. Y la luz es fundamental, porque la luz en claroscuro, en alto contraste, que es un poco la esencia del expresionismo, nos va a mostrar las inclinaciones, todas de ellas duales, ¿no? O las dicotomías que podemos encontrar en cualquier historia. El bien, el mal, la virtud, la perversión, la nobleza, el egoísmo. ¿Se entiende? Todos los contradictorios van a estar expresados en la escena y en los personajes a través de la luz. Por eso Césare viste de negro. Y por eso Jane, la chica que secuestra en el fragmento que les mostré yo, viste de blanco. ¿Sí? Yo lo cuento esto y ustedes me dicen, bueno, qué pavada, eso es un poco simbolismo para chicos, claro, pero en aquel entonces no existía eso. Eso es un aporte que hace el expresionismo y lo cristaliza y lo hace participar del lenguaje cinematográfico. Entonces, cada vez que vemos un personaje salir de las tinieblas, no esperemos nada bueno de él. Y cada vez que ese personaje se sumerge o se embebe de luz, es un personaje que se está liberando. Lo vamos a ver en la luz, en el tratamiento del espacio, en los atuendos. Ahora yo voy a volver a mostrar otro pedazo de Metrópolis cuando lleguemos a ese entonces, pero en el fragmento que pasé al principio, eh, el protagonista de Metrópolis lo vemos vestido de blanco. En algún momento lo vamos a ver vestido de negro. ¿Sí? No es una casualidad. Entonces, la luz y el espacio son fundamentales para entenderlo. Si nosotros lo quitamos del análisis y vemos una película expresionista como si viéramos una película de Hollywood, bueno, estaríamos malinterpretando lo que sucede. Hay que tener en cuenta que el cine expresionista, como un cine de vanguardia, de la misma manera que el surrealismo, de la misma manera que el impresionismo francés, son cines simbólicos. Son cines que construyen historias mucho más desde la ambientación, desde la escenografía, desde la utilización de la luz, que inclusive desde la narración. ¿Sí? Eh, ya en el gabinete del doctor Caligari comienza una faceta que van a tener las películas expresionistas hasta el final de sus tiempos, que tiene que ver con la presencia de la tiranía. ¿Sí? El tirano es un personaje que más que un personaje es una figura constante en las películas expresionistas. Como les contaba recién, Caligari es una de las formas de tiranía. Es un tirano que no solamente obliga o domina a Césare a través de la hipnosis para cometer sus crímenes, sino que finalmente, como metáfora más radical y más extrema de todo esto, es el presidente del manicomio, el director del manicomio, y eso lo hace el dueño de esa sociedad. Y todo lo que hace lo hace de manera despótica. Además, hay una metáfora que se va a replicar en otras películas que ya voy a nombrar, que tiene que ver con la renuncia de la masa, de la gente, de la sociedad ante el tirano. Esa renuncia se da por múltiples factores en las historias, a veces por el carisma que tiene el tirano, a veces por el poder, a veces por miedo, a veces por fascinación, a veces porque son hipnotizados, pero siempre se da lo mismo. La masa termina siendo presa y queda a disposición del tirano. Y esto que parece una facultad de la narrativa del expresionismo es un reflejo de lo que empieza a pasar en Alemania por aquel entonces.
¿Qué sucede? Ante ese clima de turbulencia, ese clima de sociedad rota, de sociedad que además económicamente le va muy mal, empieza a tener una inflación muy grande, las instituciones pérdidas de trabajo, las instituciones entran en declive tras haber perdido la guerra y encima, lo que es peor, el gobierno que hereda de alguna manera ese caos, es un gobierno de corte socialdemócrata progresista, incluido hasta por eh, sectores de izquierda, no los más radicalizados, sectores de centro izquierda. Y ese periodo termina como un fracaso. Entonces, ante el fracaso de ese progresismo incipiente, que mucha de las poblaciones había confiado que era la salida de Alemania, luego de haber perdido la guerra, empieza a aparecer la necesidad de orden. Y ese orden viene aparejado de lo más terrible, que va a pasar 10, 15 años más tarde. ¿Sí? Todos sabemos qué es lo que viene después. Y no me quiero adelantar porque ya voy a llegar a ese momento. Entonces hay una fatiga democrática, algo que está pasando hoy en día. Hay una decepción por las construcciones o los progresos que, que estaba dando por aquel entonces la República, los gobiernos democráticos, progresistas, que hace que la población empiece a cansarse de todo eso. Por eso digo fatiga democrática, ¿no? Como lo que es, chicos, lo que nos está pasando en el mundo entero, empezando por Estados Unidos y siguiendo por la región y otros lugares, otros países de Europa, donde mucha gente cansada de los fracasos de la democracia empieza a inclinarse por opciones más radicalizadas, de ultraderecha, que cercenan derechos, que, que cambian un poco las reglas o fuerzan las reglas de la democracia. Y mientras todo eso pasa, nosotros estamos distraídos con el telefonito, con esto, con lo otro. Y esto no es muy distinto a lo que pasaba en Alemania de los años 20. En Alemania de los años 20, la gente era incapaz de asimilar la realidad por lo cruda, por lo frustrante que era y por lo decepcionada que estaba con las posibilidades de cambio. Entonces termina derrotada y prácticamente rendida ante los pies del tirano. Esto lo vamos a ver en Caligari y lo vamos a ver también en otra película fabulosa del expresionismo alemán, que es la segunda película de las cuales quiero hablarle hoy, que es Nosferatu. Nosferatu de 1922, de Murnau, ¿sí? Es una adaptación de la novela Drácula, como todos deben saber, aunque su guionista, Henrik Gallen, trató por todos los medios de diferenciarla para no tener que pagar los derechos, es decir, se la quisieron currar a Bram Stoker. Eh, pero Florence Stoker, que tenía muy buen ojo para los negocios, le hizo un juicio a Murnau que ganó y provocó que tuvieran que incinerar todos los negativos de la película, ¿no? Cosas que han pasado en la historia del cine, que originales se han perdido. Nosotros le debemos a las copias que salieron de Alemania por aquel entonces para su comercialización en Estados Unidos y en otros lugares, que exista la película, ¿no? Que podamos ver Nosferatu hoy en día, porque si no, no existiría la película. A pesar de los cambios, entendemos que es una adaptación un poquito libre de la novela de Bram Stoker. Voy a leerles una mini sinopsis, ¿sí? Porque no quiero dejar a nadie afuera que me diga, uy, yo no la vi, no me cuesta nada. Eh, ¿De qué trata Nosferatu? Un comerciante de inmuebles de Bremen envía a un empleado recién casado a ver a Nosferatu, quien, radicado en un lugar lejano en los bosques carpáticos, quiere realizar algunos negocios. El viaje del empleado a través de esos bosques, que son bosques ruinosos, nebulosos, parecen como de ensueños, ¿no? No es más que un inocente preludio de las aventuras que le esperan en el castillo de Nosferatu. El día de su llegada,
camina por habitaciones y sótanos deshabitados y accidentalmente descubre a Nosferatu, yaciendo en un sarcófago como un cadáver, con los ojos abiertos en su cara horrible. Nosferatu es un vampiro y los vampiros duermen de día. Por la noche, el monstruo se aparece al empleado que duerme para chuparle la sangre. En el mismo instante, Nina, esposa del empleado, despierta en Bremen llamando a su esposo, tras lo cual Nosferatu abandona a su víctima. Por medio de este fenómeno de telepatía, Galen, el guionista, intenta demostrar el poder sobrenatural del amor. Después de la huida del empleado, el vampiro, que cada vez más deviene en encarnación de lo nefasto, deja el castillo para rondar por el mundo. Donde quiera que aparezca, menudan ratas y la gente cae muerta. Viaja a bordo de un barco y la tripulación muere, mientras la nave sigue surcando solo las aguas. Finalmente Nosferatu llega a Bremen y allí conoce a Nina, episodio que simboliza el credo de Galen de que los males de la muerte, representados por Nosferatu, no afectan a quienes los enfrentan sin temor. En lugar de escapar ante la presencia del vampiro, Nina le da la bienvenida a los brazos extendidos y al hacerlo ocurre un supremo milagro. Aparece el sol y el vampiro se disipa en el aire. Esta es la historia que dirigió Murnau, un fabuloso, tal vez el más grande de todos los expresionistas, y que nos presenta de mejor manera esta idea del tirano, ¿no? Porque Nosferatu ante todo es un tirano sediento de sangre, sin escrúpulos, que va dominando todos los lugares que visita. eh, y que confunde también la realidad con los mitos y los cuentos de hadas. Esta realidad que aparentemente, ante la imposibilidad del pueblo alemán de asumir lo que les pasaba, que era que se estaban hundiendo como pueblo, empiezan a transitar la idea de la fantasía, ¿no? Eh, como una especie de evasión, ¿no? Vuelvo a decir lo mismo que decía hace un ratito, lo que nos pasa a nosotros cuando la realidad es muy extrema, nos evadimos. Nos evadimos con drogas, con alcohol, con la tecnología, con la ficción, con lo que cada uno quiera evadirse, pero es muy común y esto al pueblo alemán le pasó de una manera muy profunda. Por eso es que todas las historias del expresionismo alemán tienen alguna tendencia fantástica. No es simplemente porque se basaban en algunas historias románticas, algunas ni siquiera lo son, sino que el relato fantástico les hacía salir un poco de esa realidad cruda. Eh, Hay algo que conecta a todos estos personajes, a Caligari, a Nosferatu, al doctor Mabuse, que es un personaje de una película de Fritz Lang, también de 1922. Fíjense lo que decía el folleto que anunciaba la película Doctor Mabuse de 1922. Leo textual lo que decía el programa del cine, ¿eh? Después de la guerra y la revolución, la humanidad vapuleada y pisoteada se venga de años de angustia, entregándose a pasiones elementales, activa o pasivamente entrando en el mundo del crimen, así como lo escuchan. La humanidad, ¿sí?, se venga de años de angustia donde la revolución, la guerra y la democracia estaban en crisis y se inclina al mundo del crimen. Cuando vemos Mabuse, Mabuse es una especie de criminal sofisticado del crimen organizado, que además hipnotiza y maneja la prostitución y maneja todo, el universo de, de todo lo corrupto que puede haber en la sociedad, y genera un caos que solo él puede resolverlo. Es decir, la metáfora es, el caos genera tiranos que se aprovechan de ese mismo caos para imponer su poder. Y esto pasa también en el gabinete del doctor Caligari. Cuando uno habla de tiranía, podríamos decir que su contraparte sería la libertad. Lo contrario a la tiranía es la libertad. Sin embargo, en ninguna de las películas expresionistas la libertad aparece como una posibilidad contraria a la tiranía. Lo que aparece como
eh, contrario a la tiranía es el caos, es la anarquía, que no es lo mismo que la libertad. Por eso, Francis, siguiendo a la mujer que lo vuelve loco, entra y conoce así al doctor Caligari, entra en una feria. El contexto de las ferias de excentricidades, ferias de locos, ferias eh, como si fueran un circo, es un contexto del caos. Y quien viene a ordenar todo eso es el doctor Caligari. Entonces, tenemos una sociedad donde no es una competencia entre la tiranía y la libertad, sino entre el caos, la anarquía, la desilusión, el desorden y la tiranía. Quiere decir que lo único que puede arreglar eso o poner orden y dar un poco de paz en ese contexto es la tiranía. Por eso abundan estos personajes, porque no son personajes que imponen su fuerza eh, ante el disgusto popular. Son personajes glorificados por las masas. Son personajes que finalmente son aceptados por las masas porque son quienes pueden dar orden a ese quilombo que había social, cultural y que lo podemos ver en las películas expresionistas. A partir de 1925 se da lo que se llama la estabilización, que está acompañado de una crisis económica muy importante en la cual el UFA, que es una especie de instituto del cine, pero que además producía películas en Alemania, es desfinanciado. Debido a la crisis económica de Alemania luego de 1925, todo lo que tiene que ver con la cultura empieza a desfinanciarse. Y es ahí donde quien rescata al UFA, ¿quién podría haber sido? Hollywood, ¿no? Aparece Hollywood, pone la guita que necesitaba el UFA para producir algunas películas y en ese proceso logra comprarle un montón de artistas y técnicos que no lo hace por bueno, lo hace también para abolir la competencia. Y así es como Murnau, por ejemplo, se va a Estados Unidos a hacer cine después de 1926. Así es como Conrad Veidt, el actor que había interpretado a César, termina trabajando en Estados Unidos. Y se da la primera ola de inmigrantes alemanes en Estados Unidos, que no son los que fueron después por el nazismo, sino que fueron eh, con las promesas de tener mejor trabajo, de tener trabajo, ¿no? En un contexto de crisis. En ese periodo, la última película de Murnau en Alemania es Fausto, otra película que uno no podría entenderla si no considera lo que tiene que ver con la luz y el espacio, ¿no? Espacios oscuros, personajes vestidos de negro, de blanco, etc. Eh, Voy antes porque me olvidé. Quiero mostrarles un pedacito de Nosferatu. Bueno, como ven, Nina está vestida de blanco y el Nosferatu viene de la oscuridad, además de estar de negro. Estaba diciendo que luego de un periodo muy fructífero, muy poderoso que tuvo el expresionismo en los primeros, desde el 20 hasta el 24, que gozó, en todo ese contexto horrible que les contaba, gozó de mucha libertad creativa, artística. No había censura prácticamente, por ejemplo. Entonces los artistas estaban muy liberados de producir lo que querían. Empieza un periodo de crisis económica que viene del Estado, del país y que termina afectando a todo lo que tiene que ver con el arte y la cultura. Y no solamente el expresionismo, hay
un movimiento que se dio en el diseño y la arquitectura llamado Bauhaus, que se da también en el mismo, que es contemporáneo al expresionismo, y que también va a tener eh, una época muy virtuosa durante los años 20 y que a fines de la década del 20 va a empezar a encontrar una decadencia. La Bauhaus, por supuesto, después la termina cerrando el nazismo. Pero dentro de la Bauhaus estuvieron, que son contemporáneos y en gran medida también se relacionan con el expresionismo, estuvieron, por ejemplo, Kandinsky, de origen ruso, que era un pintor abstracto, ¿sí? Que además nos ofreció mucho material teórico sobre el estudio del color, la psicología del color, la abstracción de la forma, con cuadros que combinaban triángulos, serpentinas y colores muy saturados. Y otros como Albers, que era también un pintor artista que contribuyó mucho al diseño gráfico, el propio Van der Rohe, que fue un arquitecto también muy influyente en la Bauhaus. Y la Bauhaus tuvo su esplendor durante los 20 y después empezó a tener decadencia porque era una universidad estatal, era una universidad gratuita estatal financiada por el Estado en todo este periodo que combinaba dos características que uno podría entender que son ambiguas o contradictorias, pero que eran así. Por un lado, mucha libertad creativa, mucho fomento, mucho movimiento artístico, por otro lado, una crisis extrema que hacía que haya pérdidas de trabajo, crisis económica, inflación, etc. En este periodo se da esa decadencia, un poco financiada primero por Hollywood, pero luego el cine se recompone, por eso se llama estabilización, se estabiliza, y ahí tenemos algunas películas importantísimas como Fausto, que contaba hace un ratito, de Murnau, la última película en Alemania, y en 1926 Metrópolis. Metrópolis, les leo una síntesis cortita, ¿sí? ¿Qué es esto? Em, ¿Dónde estaba? Frederer, perdón, Freder, que es el hijo de un industrial que controla la metrópolis, el dueño, ¿sí? De las clases altas, si se quiere, el constructor de la metrópolis, se rebela contra su padre y se une a los trabajadores de la ciudad baja. Cuando uno empieza a ver la película tiene dos ciudades, la ciudad por arriba de la superficie, que es donde viven las clases altas, y una ciudad subterránea, que es donde viven los obreros. Abajo están las máquinas, abajo están los puestos de trabajo. Los obreros viven trabajando para iluminar, en forma de metáfora, o para hacer funcionar la ciudad que gozan las clases altas. Toda la película se centra en el personaje de Freder, que es el hijo del dueño de la metrópolis. Eh, en un momento él baja a la ciudad subterránea, ve una situación de injusticia, se siente sensibilizado, entonces intercambia por un obrero y vive la vida del obrero. En ese entonces se vuelve admirador de María, una gran consoladora de los oprimidos, una santa, más que una agitadora socialista, es más bien una santa. Eh, y la joven pronuncia un discurso para los trabajadores en el que declara que solo puede ser redimido si el corazón media entre la mano y el cerebro. Hay tres palabras que todo el tiempo se hablan en la película, que son el cerebro, que vendría a ser el padre de Freder, o la clase dominante, las manos, que son los obreros, y lo que vendría a estar faltando es el corazón que medie entre ellos, que de alguna manera vendría a ser el propio Freder. Eh, el industrial que ha asistido secretamente a la reunión considera la interferencia del corazón tan peligrosa que encarga a un inventor que cuando uno lo ve parece el doctor Mabuse o el doctor Caligari, un inventor loco, siniestro,
La creación de un robot, copia exacta de María. Este robot María debe incitar a desórdenes y proveer al industrial un pretexto para aplastar el espíritu de rebelión de los trabajadores. Él no es el primer tirano de la pantalla alemana que usa estos métodos, ¿no? Hay otros que usan lo mismo. Conmovidos por el robot, los trabajadores destruyen a sus torturadoras las máquinas, porque acá lo que muestran son los medios de producción, las máquinas, como los verdaderos em, torturadores o la infelicidad de los obreros, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los obreros? En vez de tomar los medios de producción, los destruyen. Y digo esta diferencia porque de tomarlos sería una revolución, ¿no? No los toman, los destruyen. Y provocan una gigantesca inundación cuyas aguas amenazan con ahogar a sus propios hijos, porque mientras todos los obreros están en plena rebelión, abajo, en las casas donde ellos viven, están sus hijos, todos se empiezan a inundar. Si no fuera por Freder y la verdadera María, que intervienen en el último momento, todo quedaría arruinado. Por supuesto, este arranque elemental ha sobrepasado de lejos el insignificante y pequeño levantamiento que el industrial había planteado, y en la escena final se ve de pie entre Freder y María, mientras los trabajadores se aproximan conducidos al capitán. Bueno, al final, se las hago corta, al final, eh, cuando los niños son salvados, hay una lucha entre Freder y el inventor, que gana Freder, y finalmente Freder convence a su padre de que estreche la mano con los obreros. Entonces funciona como de mediador entre las clases. Eh, Hay varias versiones que dicen que en realidad el final que Fritz Lang quería no era este. Fritz Lang aparentemente, digo aparentemente porque son cosas que no están del todo comprobadas, no pensaba en un final donde medie en partes y todo vuelva a una normalidad, donde la clase alta siga siendo la clase alta, los trabajadores trabajen y haya ese contrato social que presente una sociedad más o menos ordenada. Bueno, no. Aparentemente, Fritz Lang había planteado en un comienzo de que Freder sea el nuevo líder de un cambio social y que haya una revolución socialista, de corte socialista. Bueno, esto no funcionó. No funcionó por los productores, por toda la estructura del UFA de aquel entonces. Piense que estábamos en 1927, muy cerca a lo que fue el auge del nazismo. Y entonces se optó por este resultado conciliador de las partes. En efecto, esto lo leo porque me parece muy interesante, en efecto, la petición de María de que el corazón medie entre la mano y el cerebro podría muy bien haber sido formulado por Goebbels. Él también apelaba al corazón en interés de la propaganda totalitaria. Esto que les estoy leyendo, por si a alguno le interesa, son algunos fragmentos de un libro que para mí es el mejor en estos temas, del expresionismo, que se llama De Caligari a Hitler, escrito por Siegfried Krakauer. Digo, por si alguno dice, wow, qué interesante esto, ¿no? Decía que él también, Goebbels, apelaba eh, a que el corazón era importante, sobre todo con la propaganda totalitarista. En la convención del partido de Nuremberg en 1934, Goebbels elogió el arte de la propaganda de esta manera. Ojalá que la llama brillante del entusiasmo no se extinga nunca. Esta sola llama da luz y calor al arte moderno de la propaganda política. Levantándose de las profundidades del pueblo, este arte debe siempre volver a él y encontrar allí su fuerza. El poder basado en las armas puede ser bueno, dice Goebbels, pero sin embargo es preferible y mucho más satisfactorio ganar el corazón del pueblo y conservarlo para siempre. Se dice que esta película le gustó mucho a Hitler porque veía ahí una fórmula que unía las fuerzas trabajadoras con los industriales, con la clase alta y un orden totalitario que funcionara
como una máquina, ¿no? Porque es una película que está muy influenciada también por lo que se llamó por aquel entonces el futurismo, que era la devoción de la máquina. De hecho, cuenta una anécdota, Fritz Lang, que fue convocado por Goebbels para que se haga cargo del UFA. Fritz Lang le dijo que sí y que se iba a quedar en Alemania y que se iba a hacer cargo del UFA y esa misma noche se fue al diablo. Y se fue a Estados Unidos, como el resto de los alemanes que se escapaban. Y luego el UFA lo manejó Leni Riefenstahl, una directora asombrosa, una mujer, pero además una gran artista, pero que era bastante nazi, y entonces no tuvo escrúpulos de transformar el UFA en una maquinaria de propaganda nazi. Lo que hicieron los nazis con el expresionismo, con la Bauhaus, con todos los movimientos interesantísimos que surgieron en los años 20, fue tratar de acomodarlos a la estética nazi, tratar de moldearlos a su propia política. Ojo, lo hicieron todo. La Unión Soviética hizo lo propio y por eso surgieron grandes como Eisenstein o Pudovkin. Y el mismo Hollywood ha construido desde su maquinaria cultural también un modo de vida que supo desplegar por todo el mundo. Ficciones que supo desplegar por todo el mundo. Bueno, con el expresionismo no le fue tan bien a Hitler porque muchos se fugaron, como Fritz Lang, como Robert Wiene, como Karl Mayer, como el propio Murnau. Eh, Voy a poner un pedacito de Metrópolis que cuenta el momento donde se crea a la falsa María, ¿no? Al robot convertido en predicadora. Bueno, ahí veíamos al final una figura visual muy clara de esta idea de la imposibilidad de ver y aceptar la realidad ante los ojos de la juventud, porque él ve a María, esta especie de líder entre los obreros, que los está tratando de llevar a la liberación, y la ve con su padre. Y no lo puede creer. Entonces, ¿qué es lo primero que empieza a aparecer como efecto de cámara? El espiral, el círculo, que son símbolos del caos. Y hundirse, sumergirse en su propia locura. Después, él mismo termina en cama, con fiebre. Es de alguna manera una metáfora muy poderosa de lo que sucedía en la gente, en la sociedad, ¿no? Una especie de ostracismo, de metida para adentro, en esas pasiones internas, en los traumas, en la locura interna, y por eso abundan este tipo de historias. Eh, ¿Qué pasó con el expresionismo? Bueno, después de los años 30 aparece una nueva vertiente que se llama la nueva objetividad, un poco se americaniza, ¿sí? Estados Unidos con sus películas de Hollywood terminan doblegando un poco la estética expresionista y viene un cine de interesante calidad, sobre todo en el cine de Past. ¿Sí? Vamos a ver en Past, por ejemplo, en La Caja de Pandora, una película genial, o en películas del propio Fritz Lang como M, de 1931, o de Karl Dreyer, Vampire, es una película de expresionismo tardío, como se llama, o donde ya el expresionismo está dejando de serlo, ¿no? Porque las películas más expresionistas se daban 10 años antes. Lo que tuvo es una fuerza
de influencia muy, muy zarpada. Porque, ¿qué pasó? La segunda ola de salida de Alemania se va a dar con el surgimiento del nazismo, que va a ser muy paulatino. Porque esto también es interesante decirlo a los tiempos que corren hoy. Eh, la mayor fuente de información que muchos tenemos sobre esos periodos históricos son las películas. Lamentablemente, porque no somos ni historiadores, bueno, algunos de ustedes capaz lo son, yo no lo soy. Y entonces muchas veces aprendemos periodos históricos, situaciones a través de lo que vemos en la ficción. Y la ficción a veces no refleja la realidad. Entonces, si uno se guía por lo que nos han contado, lo que nos han nutrido, sobre todo la maquinaria cultural de Hollywood, parece que Hitler llegó con su ejército y dominó a punta de espada a todo un pueblo alemán, pero en realidad Hitler fue votado en un proceso democrático que luego empezó a deconstruir. Es decir, el totalitarismo y el fascismo, como es el fascismo, la experiencia de Mussolini en Italia o de Franco en España fue similar, es una experiencia que se va dando de a poco. Entonces, este periodo no fue que de pronto apareció Hitler y todos se rajaron de Alemania. Fue lento. Empezaron a aparecer momentos donde algunos artistas expresionistas, sobre todo los que venían del socialismo o del anarquismo, se empezaron a sentir limitados y dijeron, yo acá si me quedo un rato más, termino muerto, me voy. Y empezaron a emigrar a Estados Unidos. ¿Y cómo influenció eso en el cine? Bueno, en gran medida explica el surgimiento como género consolidado dentro del paraguas de la Universal del terror. El terror surge en los años 20, como todos los géneros. El policial, el western, todos menos el musical surgen en los años 20. El musical, por supuesto, surge luego de la aparición del sonido. El terror ya tenía películas durante los años 20, sobre todo las protagonizadas por Lon Chaney, como el Jorobado de Notre Dame o El Fantasma de la Ópera, ese tipo de películas. Pero luego de que el sonido en 1927 aparece, y con la inmigración alemana de todos estos técnicos, entre los que estaban, por ejemplo, Paul Leni, Karl Freund, Freund era el camarógrafo de Metrópolis, actores como Conrad Veidt, es decir, una serie de, o Peter Lorre. Peter Lorre es el protagonista de M. Lo van a ver en un montón de películas de terror y algunas que no son de terror también. Toda esa inmigración va a fortalecer la industria norteamericana. Y así es como va a darse una era de oro en el cine de terror durante los 30 y una era dorada en el cine negro durante los 40. Porque el cine negro es la fusión del relato policial o el hard boil, que ya tenía tradición, con la estética expresionista. Por eso cuando vemos cine negro vemos esos escenarios de claroscuro, de, de callejones, de espacios raros, de luces allá en el fondo o de mucha oscuridad. Entonces el expresionismo ha contribuido al cine norteamericano, sobre todo para el terror, para el cine negro, para con la consolidación de lo que nosotros llamamos como gótico. Bueno, uno dice, bueno, a mí me gusta Tim Burton porque es gótico. Bueno, Tim Burton recrea la estética expresionista también. Y así es como lo gótico también encuentra su lugar como estética, como estilo artístico. Bien, hay mucho para hablar del tema, pero no los quiero aburrir, sobre todo con datos históricos. Lo importante es entender que el expresionismo fue un movimiento de vanguardia que cambió el cine para siempre en lo estético, pero que también adoleció la frustración de promesas que no se cumplieron. Parecía un cine revolucionario, un cine sobre todo ejercido y puesto en marcha por pensadores, libres pensadores, por gente que confiaba en un futuro, y eso se fue desarmando con el tiempo, volviéndose conformista, eh, reservándose a las pasiones más individuales, en cambio de llevarlo a lo social. Y entonces el expresionismo así terminó con un sinsabor, si se quiere, ¿no? También porque fue una propuesta que podría haber cambiado las cosas inclusive en Alemania y sobre todo
Y esto me parece muy importante a veces entenderlo como ejemplo, porque muchas veces lo decimos, pero después no terminamos de entenderlo. Yo mismo, no es que se los diga a ustedes, yo también. Muchas veces se dice que el arte antecede o anuncia o descubre posibilidades en el futuro, ¿no? Nos muestra lo que podría pasar en la vida real. El expresionismo es un caso. El expresionismo planteó escenas de tiranía 10, 15 años antes de que la tiranía realmente se concrete en la sociedad. El expresionismo mostró poblaciones o una sociedad vencida espiritualmente, quedando rendido a expensas del totalitarismo, de sacrificar derechos por orden, ¿no? ¿Vieron cuando uno dice, bueno, prefiero que perderlo todo, pero quiero que las cosas estén ordenadas? Lo que nos pasa un poco a los argentinos con la inflación, ¿no? Te doy cualquier cosa con tal de que me mantenga la inflación quietita. Lo digo en joda, pero no es tan joda. Digo, muchas veces el arte, por esta visión que tienen algunos artistas, puede alertarnos, mostrarnos, y el expresionismo alertó a un pueblo y al mundo entero de lo que iba a pasar 10, 15 años antes, y después pasó. Y después pasó, fue inevitable. Y probablemente hubiera sido inevitable también, no lo sé porque no soy un especialista ni en política, ni en economía, ni mucho menos en historia. Pero lo que sí me parece interesante subrayar es la capacidad del arte para mostrar posibilidades del mundo, de la historia, de las sociedades, ¿no? Hay que estar atentos, hay que ver las alarmas, ¿no? Encontrar ahí, decir, ¿qué me está queriendo decir con esto eh, esta obra? Bien, ya hablé demasiado.